Dios les bendiga en esta tarde. Le damos una cordial bienvenida a todos los siervos, hermanos, simpatizantes que están ahora mismo escuchando la transmisión de este programa, Dios Fuente de Poder Panamá. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor por su palabra. La palabra nos enseña que el Señor es el que nos da la paz en medio de toda situación adversa que estemos pasando, ya sea enfermedad, ya sea necesidad, cualquier situación adversa que estemos pasando, el Señor nos dará la paz en medio de ella. Pero una de las cosas que el Señor nos enseña a través de la palabra es para orar y pedirle al Señor en medio de esa aflicción, porque Él nos dará la ayuda. Bendito sea el Señor. Sí. Vamos a hacer los invito a orar en esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús, Señor. Nos acercamos a tu presencia, Señor, porque tú eres el Dios de paz, tú eres el que puedes, Señor, entregarle esa paz a aquella madre que está padeciendo situaciones duras con sus hijos, aquel esposo que tiene problemas con esa esposa, Señor, en medio de cada enfermedad, en medio de cada necesidad, Señor, pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que sea usted obrando y operando de una manera especial en esta tarde, rebosando cada vida, rebosando cada corazón, sobre todo, Señor, entregando esa fe, esa confianza en usted para no detenernos, sino para avanzar, para seguir en este camino, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas que tú has vencido al mundo, Señor. Así también nosotros podemos vencerlo, Señor. Así también aquel que está en la cárcel, así también aquel que está triste, aquel que está, Señor, pidiendo a través de la oración esa ayuda, Señor. Esos brazos extendidos tuyos sean sobre cada vida, sobre cada necesidad, sobre esos niños, sobre esos jóvenes, sobre esos adolescentes, sobre esos ancianos, sobre todos aquellos, Señor, que están viviendo diferentes situaciones, diferentes adversidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu gloria, que tu poder descienda, que tu presencia, que allí, Señor, donde está esa necesidad, esa paz tuya llegue de una manera especial, Señor. Te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Amén y amén. Le invitamos en estos momentos para escuchar el mensaje de la palabra y que esa palabra corra y sea glorificada, esa palabra que es para edificar nuestras vidas. Amén. Dios le bendiga. Señor, usted encuentra, así damos respeto porque no es por hombres ni para hombres, sino es que es un mensaje de Dios para nosotros. Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 6, vamos a leerlos todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu
por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Puede tomar su asiento, aleluya. Alabando a Dios, siempre alabando el nombre de Jesucristo. Estamos llevando una enseñanza titulada Los fundamentos de Dios para la iglesia. Un Dios que da bases, cimientos, para que el cristiano pueda sostenerse, sustentar su andar, sustentar su fe. Gloria a Dios. Y el fundamento que estamos aprendiendo y que empezamos a concluir es el fundamento de la fe. Somos cimentados por el fundamento de la fe. Dios nos llama a creer en la obra que ha hecho Jesucristo para el perdón, redención y justificación de la humanidad. Cristo murió y lo vemos todas las semanas, todos los años, y recreamos las escenas, y en muchos ven películas, y muchos vuelven, se imaginan y se transportan a esos momentos para así dar lugar y conciencia de lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Pero esa obra no la hizo por Él y para Él. Esa obra la hizo por usted y por mí. Así que esa obra tiene que tener un efecto en nosotros. No es suficiente que yo sepa que Cristo murió en una cruz, aleluya, y que resucitó y fue al cielo. Es necesario que el Cristo que resucitó y que murió en esa cruz hoy viva en mi corazón. Es necesario, aleluya, que en esa cruz pagó un alto precio para que yo tuviera paz, para que fuera perdonado y para que pudiera alcanzar tener una relación con el Padre. Esa fe en su obra, esa fe en lo que Él es, que Jesucristo es Dios y que hoy Él quiere ser y siempre Señor de nuestras vidas, de tu matrimonio, de tu familia, de tu hogar. Somos cimentados en la fe. En el Evangelio aprendemos a creer, porque a través de la fe recibimos y a través de la fe entregamos. Muchas veces aprendemos solo una fe receptiva y no una fe activa que da. Yo no solamente recibo sanidad de Dios por la fe, sino es que también le doy obediencia por la misma fe, porque creo que tengo un Dios, aleluya, que gobierna mi vida, que tengo un Dios a mi favor y por ello, el Señor, yo me rindo en obediencia. Tengo esa fe y esa fe me lleva a apartarme del pecado. No es como muchos piensan, que somos los pastores los que obligamos. No, el que tiene una fe en Cristo quiere agradar al Señor y por ende se aleja de lo que le desagrada. Nadie que tiene una relación con otra persona y que sabe que a esa otra persona le desagradan muchas cosas, y yo tengo una relación de amistad o de hermandad o cualquier tipo, yo voy a seguir haciendo lo que a esa persona le desagrada en su presencia. Porque eso va a afectar nuestra relación. Eso va a alterar nuestra relación y puede llevar a la ruptura de nuestra relación. Así como se afectan muchas veces las relaciones matrimoniales cuando no se tiene en cuenta qué cosas desagradan, qué cosas afectan a la persona contraria, al cónyuge. Si no tengo en cuenta lo que le hace mal, lo que le hace daño, sino es que yo sigo viviendo simplemente porque a mí me gusta eso, aunque traiga un daño, aleluya, a mi cónyuge, esa acción comienza a generar la ruptura y el desquebrajamiento de ese amor.
Así es la relación con Dios. El que llega a tener una relación real con Dios no quiere que nada sea objeto o razón de separarse de ese Dios vivo. Y eso nos lleva a desear cambios. Y eso nos lleva a buscar en Dios las fuerzas y a buscar en Dios la ayuda para tener cambios verdaderos y genuinos. No cambios momentáneos, sino cambios reales, que desde que Dios los haga, aunque pasen los años, sigue ese cambio siendo real y efectivo en mi vida. Alaba su nombre. Pero una de las cosas que todos nosotros sabemos es que cambiar para nosotros no es algo fácil. Es algo fácil de decir, pero muchas veces difícil de alcanzar. Porque estamos llenos de hábitos, costumbres, vicios, en los cuales uno muchas veces quiere y se propone e inicia, pero a veces le cuesta alcanzar o sostener un debido cambio. A veces lo logramos por un mes, 2 meses, pero después lentamente, sin darnos cuenta, vamos retrocediendo a las mismas acciones. Y cuando abrimos los ojos, estamos practicando lo mismo de donde dijimos que íbamos a salir. Y muchos en esa batalla por desear cambiar, pero por retroceder a las mismas cosas, también desisten, también se rinden, también, aleluya, dicen ya no puedo más. Y desisten de su deseo por ser diferente. Y como Dios sabe nuestra fragileza, como Dios conoce nuestra batalla, como Dios sabe que te cuesta, aleluya, Él desde los cielos ha previsto una ayuda de lo alto para usted y para mí, para todo el que quiera cambiar en Cristo Jesús, llamada Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona. Y es la ayuda para nosotros. Porque he decidido muchas veces, ya no quiero ser así, pero a veces me vuelvo y me siento envuelto nuevamente en lo mismo. Y me cuesta salir de ese lazo, de esa cadena, de esa conducta, de ese comportamiento equivocado, pecaminoso, erróneo, que ha afectado y que ha puesto en peligro mi vida, mi familia, mi salud, mi hogar, mi trabajo. Santo. Pero que entonces el Señor, a través de su palabra y de Cristo, cuando subió, ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos y por ende a toda la iglesia que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, como la ayuda que necesito para ser diferente. Pero donde comenzamos a leer, dice que el Espíritu Santo, la ayuda y la obra y la persona del Espíritu Santo se reciben por fe. Que es una ayuda que se tiene que recibir por fe. ¿Y qué es recibir por fe? ¿Qué es la fe? La fe inicia siendo aceptación. Acéptala. Una de las situaciones que enfrentamos es que muchas veces hay quienes nos han ofrecido su ayuda, pero no la aceptamos. Y aunque somos conscientes que necesitamos la ayuda, la falta de aceptación de la ayuda que nos están brindando es lo que muchas veces nos mantiene en el mismo ciclo y en el mismo círculo. Porque hay alguien, una esposa, en el caso de la pareja, un esposo, en el caso de compañeros, de amigos, que dicen, pero mira, cambia, vamos, se puede, y comienzan a rodear, tratando de motivar, tratando de ayudar. Pero si nosotros no aceptamos la ayuda, aunque nos la quieran brindar, aleluya, seguiremos en el mismo rollo de problemas, en los mismos lazos, aleluya. Y Dios ya ha preparado una ayuda del cielo, de lo alto, para todo aquel que cree en Cristo. Para que nunca pueda decir no tengo la fuerza, porque habrá alguien que te dotará, te capacitará de las fuerzas necesarias para salir de esas prisiones
de maldad, de pecado. No tengo el poder para cambiar mi carácter, pero hay alguien llamado Espíritu Santo de Dios que sí lo tiene. Basta que yo lo acepte. Basta que yo lo crea. Basta que yo lo quiera. Tan sencillo como eso. No hay nada místico. No hay nada. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No. Basta que lo creas. Ya la mano de Dios está extendida. La mano de Dios, desde que vino Cristo y por todos los siglos, desde entonces hasta ahora, ha estado extendida. Y esa mano se llama gracia para ti y para mí. Una ayuda de Dios, una mano extendida. Ahora nosotros tenemos que tomar esa mano. Y eso es por la fe. Así que ese ser, esa persona, ¿por qué decimos persona? No es porque sea de carne y hueso, sino es porque tiene voluntad, porque siente, porque habla. Dios no es un ser espiritual que está mudo, es un ser que habla. Y que a lo mejor has podido experimentar que te ha hablado muchas veces a través de personas, pero también te puede hablar y te quiere hablar a ti. Pero que para escuchar su voz, Él ha dicho en su palabra que quienes pueden oírla son sus ovejas. Que para tener ese privilegio de oír a Dios, y cuántos quisiéramos oírle hablar y que nos hable, tengo que convertirme en una oveja de su redil. Los que han tenido, y disculpe la comparación, los que hemos tenido mascotas, sabemos que ellas se acostumbran a la voz del dueño y que reaccionan a la voz del dueño. Las ovejas naturalmente tienen esa particularidad. Ellas registran la voz de su pastor, de uno, y no escuchan a más nadie. Pero escuchan las señales de su pastor. De tal manera que una oveja que no sea de ese pastor, aunque ese pastor le hable, aunque ese pastor la llame, aunque ese pastor la inviten, si no es de ese rebaño, no va a venir. Lo que nos ha pasado a nosotros es que estábamos en rediles de pecado. Y Dios no ha dejado de hablar a la humanidad. Dios sigue hablando a los hombres. Pero que la voz que teníamos registrada no era la de nuestro Padre Celestial. Y por eso nos era difícil obedecer a Dios, pero fácil obedecer al pecado. Pero que cuando uno acepta a Cristo, ese oído espiritual es cambiado y es registrado en él la voz del Padre. Y cuando el Padre hable, ahora yo sí le voy a poder reconocer. ¡A su nombre! Reconocer esa voz del Padre Celestial. Un Dios que habla y que nos llama. Esa voz de Dios Espíritu Santo. Y que quiere hablarte y tener muchas conversaciones contigo. Enseñarte y enseñarme muchas cosas. Porque hay otro gran deseo en nosotros, aparte de cambiar, y es que nosotros no quisiéramos cometer errores. No quisiéramos equivocarnos porque al transcurso de la vida nos hemos dado cuenta lo caro que salen los errores. Lo costoso desde todo punto de vista que es equivocarse. Lo caro que le sale a una madre o un padre equivocarse con un hijo. Lo costoso que es para un hijo tomar una decisión equivocada. Decisiones que nos pueden sumergir, como dijo el salmista, en pozos de desesperación. Pero somos conscientes que
nuestras propias decisiones nos llevaron a ese pozo, de los cuales a veces no podemos o sentimos que no podemos ni salir, pero la mano de Dios, su misericordia y el poder de Dios nos ayudan para salir de esos pozos de desesperación. Vive el Rey. Ese Dios Espíritu Santo que te estoy hablando quiere morar en ti, ayudarte. Porque sabe que no es suficiente las buenas intenciones que tenga para que esas buenas intenciones se hagan realidad. Necesitas las fuerzas que Él te puede dar. La ayuda que solo Él te puede brindar. Porque su ayuda parte desde adentro. No solo desde afuera. Es adentro. Es allá en el alma. Es allá donde empiezan los primeros estorbos del hombre. No están afuera, están dentro de ti. Los primeros estorbos, como lo es la incredulidad, está dentro de mí. No está afuera. Los vicios están dentro de mí. No están fuera. Aleluya. Y el que desde adentro puede comenzar a romper cadenas, a romper lazos, a derribar esas fortalezas, es el Espíritu Santo de Dios. Alaba la gloria de Dios en esta mañana. A su nombre, a su nombre. El apóstol Pablo, fue un misionero y un plantador de iglesias. Dios lo usó para levantar iglesias. Y Dios lo usó para esta región de Galacia, para levantar muchas congregaciones y para enseñar en esas congregaciones estos fundamentos espirituales, diciéndole a la iglesia la necesidad de creer en Cristo y en su obra, que era suficiente creer en el Señor para ser perdonado. Y que ese perdón, aleluya, iba a traer esa paz y esa restauración. Y que posterior de recibir a Cristo, tenían que recibir al Espíritu Santo para mantenerse en el Evangelio. Que si aceptas a Cristo pero no te llenas del Espíritu Santo, a la larga te costará permanecer en este camino. La ayuda para tú ser perseverante hasta el fin, como lo dice su palabra, que el que persevere hasta el fin será salvo, te la da Dios mediante su Espíritu Santo. Aleluya. Y la iglesia fue fundamentada en esta verdad. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron. Porque reconocieron que necesitaban la ayuda. Porque entendieron que sin Dios no iban a poder. Y cuando uno encuentra una fuente, uno se aferra a esa fuente y no la suelta. Y ellos encontraron en Dios la fuente de sus fuerzas, del cambio, la fuente, aleluya, de determinación, para uno poder decir, yo de aquí no retrocedo. Y encontraron en Dios, en su Espíritu Santo, la fuente para no retroceder. Pero comenzaron también, poco a poco, al pasar de los tiempos, de dejar de aferrarse a la fuente. Porque cuando comenzamos a caminar este evangelio, mirando solo a Dios, lo caminamos de una manera donde la conducta y lo que hagan los hombres no nos afecta. Pero cuando dejamos de mirar a Dios y prestarle atención a todo lo que hacen los hombres, afecta nuestro andar. Y cuando comenzamos a ver, porque todos los que estamos aquí estamos en procesos de cambio. La primera obra que Dios quiere hacer en ti a través de su Espíritu se llama transformación. Aleluya. Vive Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren? Amén. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Dale esa alabanza al Señor. Dásela. Aleluya.
Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Esa obra que Dios viene a hacer por su Espíritu Santo en usted y en mí es transformación. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Cuando usted lo encuentra, de un amén, de un aleluya. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Como por quién? Como por el Espíritu del Señor. Santo, alaba su nombre. Qué promesa tan hermosa. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, queriendo decir Dios, el que quiere cambiar tiene que aprender la honestidad y la sinceridad. Mientras yo no me quite las máscaras de las malas etiquetas o incorrectas etiquetas que me he puesto, donde yo siempre me veo como bueno, pero no reconozco mi problema de carácter. Donde yo vengo a Dios, pero siempre me veo como justo y no reconozco mi problema de injusticia. Y que el que quiere cambiar en Dios tiene que quitarse muchas máscaras y mostrarse como es, con los problemas reales que tiene, para que Dios haga un cambio real. El problema no es que tantas batallas tengas. No, Dios puede ayudarte, aunque tus luchas sean muchas, sean más que las de todos. Dios te puede ayudar. El detalle es que tú no lo muestres así. Que nos mostramos en Dios como gente fuerte y no como gente débil. Que venimos a orar como gente sabia y no como quienes necesitan sabiduría. Que venimos a la presencia de Dios como gente buena y no como los que tienen un problema de maldad todos los días. Que desde que salgo de mi casa tengo que estar peleando para no actuar mal en el trabajo, con mi familia, con mi esposa, porque lo que veo me afecta y me lleva a la rabia, al odio, y tengo que estar conteniéndome. Pero si eso yo no se lo digo a Dios, si cuando yo vengo al templo, si cuando yo vengo al altar, yo no quito esa máscara, no seré transformado. Que el que quiere cambiar en Dios no se aferra a esas máscaras. El que quiere cambiar en Dios no tiene que sentir pena ni vergüenza por mostrarse delante de Dios como es. Porque los que te rodeamos aquí no somos mejor que usted. Usted a lo mejor nos ve mejor. Lo que usted ve es lo que Dios ha hecho. Pero del mismo hoyo donde tú estás, o a lo mejor uno más profundo, nos sacó el Señor hace unos meses o años. La sinceridad es la base del cambio. Donde no hay sinceridad, no hay transformación. Así que el que no cambia en Dios, a lo mejor es porque no ha sido realmente sincero con el Señor. De decir y reconocer sus áreas frágiles, débiles, vulnerables, inestables. A su nombre. A su nombre. Para que reciba de Dios la ayuda allí. Nosotros lo vemos desde lo natural. Nunca va a encontrar una persona sanidad en un doctor que cuando va le duele la cabeza, pero que cuando el doctor le pregunta le dice que le duele el pie. Y el medicamento que el doctor le va a mandar es para los dolores de pie, no de cabeza. Pero esa persona va a decir, ¿de qué me sirve ir al médico si cada vez que voy la pastilla que me tomo no me sirve? Pero la pregunta es, ¿está mal el médico? ¿Está mal el medicamento? ¿O está mal el paciente que no fue honesto? Que ese medicamento sirve para lo que es. Que ese doctor sabe
recetar para el dolor en el pie, pero también en la cabeza, pero que yo no le dije el dato. A veces queremos venir a Dios y que Dios nos cambie, aunque Él sabe por qué, pero sin yo ser sincero de reconocer qué me trae aquí. Al principio sentimos que a Dios nos trajo una persona. Y esa persona o alguien nos invitó o Dios mismo nos trae. Pero cuando vamos entendiendo, a Dios nos trae nuestra propia necesidad de ser salvos. Y si tú estás aquí y yo estoy aquí, tengo que sentir la necesidad de su ayuda. Aquí muchas veces nos traen muchos problemas. Hay quienes hemos venido por problemas familiares, por situaciones con hijos, con cónyuges, económicas, de salud. Y han sido muchos problemas y carencias los motores para nosotros llegar hoy y estar en la presencia del Señor, aleluya. Y que si nos han traído hasta aquí, entonces es la oportunidad de quitar, aleluya, toda máscara, toda apariencia y decirle: Señor, aquí estoy, me siento como una bola llena de problemas, pero que tú puedes ayudarme, que tú puedes, Señor, cambiarme, que tú puedes transformar. A su nombre, a su nombre. Alábale, mi hermano. Alaba su gloria. Y aunque un día hice la oración de fe, el Espíritu Santo de Dios va a trabajar día a día para que yo sea diferente. No es un día, es todos los días. Me va a ayudar con un área, con otra, con otra, con otra. Y Señor, pero ahí va. Dios te va llevando. Con su amor, con su paciencia. Quiere transformar por completo. Hasta llegar al punto de que el que te conoció, y la expresión que decimos es: eres otra persona. Porque Él lo ha dicho. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas serán hechas nuevas. Todas. Tu manera de actuar, de proceder, de hablar. Eras impulsivo, ahora vas a ser prudente. Eras grosero, grotesco al actuar y al hablar, ahora no. Ahora serás comedido, respetuoso. Y los que esperaban una reacción volcánica tuya como las del pasado, sienten que el volcán ya no está en erupción, hasta se asombran. Pero esto te hubiera hecho explotar. Hasta se tapan esperando que explote. Pero ya esa granada de carácter, ya Dios la extinguió. Y hace de ti, aleluya, y de mí, que éramos afanosos, desesperados, impulsivos, hombres y mujeres pacientes, que aprenden a creer y a esperar en las promesas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La iglesia o las iglesias en Galacia fueron edificadas, fundamentadas, formadas en esta verdad. Y comenzaron a experimentarla y a vivirla. Pero dice la Escritura, donde leímos inicialmente, que el apóstol Pablo le comenzó a hacer preguntas, porque resulta que cuando él se fue, escuchó que habían cambiado. Que en vez de seguir avanzando en los cambios, habían comenzado a retroceder espiritualmente. La vida en el evangelio es una vida de cambio. Cada día tiene que ser distinta a la anterior. Hoy no puedo ser el mismo que ayer. Mañana no puedo ser el mismo que hoy. Aleluya. Si mañana soy peor que hoy, algo está pasando. Y si mañana y toda esta semana soy igual a lo que soy hoy, se ha estancado la obra.
Y si soy peor, ha retrocedido la obra. Así que comenzó el apóstol Pablo a ver como ese misionero, fundador, a evaluar la iglesia y dijo, ¿por qué están retrocediendo? Antes vivían por la fe, recibían la ayuda de Dios por la fe. Clamabas y Dios te daba la ayuda, la fuerza por la fe. Sentías que no podías, pero clamabas a Dios y la obra del Espíritu en ti te hacía avanzar y seguir hasta lograr. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó con la fe? Que se fue debilitando a tal punto que ya no les permitía recibir la misma ayuda que Dios les entregaba día a día. Y es allí donde venimos hablando. Tenemos una naturaleza que en la Escritura es llamada la carne. Que en la Biblia la carne es referencia para el cuerpo humano. La carne es referencia para animales o carnes comestibles. Para referir a la humanidad, toda carne. Pero que es referencia también de una naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. De esos instintos de pecar. Eso que usted se levanta, no ha hablado con nadie, no ha cruzado palabra con nadie, no ha visto a nadie y usted está amargado. La gente dice que se levantó con el pie izquierdo, usted se levantó en la carne. En una naturaleza conflictiva. Que hay momentos que sin razón uno se levanta con ganas de pelear. Y arde Troya en las mañanas. Uno va al trabajo y si alguien y todo le incomoda, le molesta. Y alguien está en el baño. ¿Quién está ahí? Golpeando el baño. Una naturaleza en la cual el hombre siempre se siente harto y hastiado. Siempre. Así sea que sea la primera vez que pasa eso. Dice, esto me tiene harto. Pero si nunca se había dado, pero igual me tiene harto. Una naturaleza que se siente siempre aburrida de la vida. Que se siente hastiado. Que quisieras vivir solo, pero cuando estás solo estás aburrido de la soledad y quisieras estar acompañado. Y cuando estás acompañado estás aburrido y quisieras estar solo. Una naturaleza que dice, yo no me quiero casar. Pero después te entristeces si estás solo. Te casas y después dice, mejor estar soltero que mal acompañado. Una naturaleza que no tiene estabilidad. Una naturaleza cambiante. Una naturaleza impulsiva. Una naturaleza, aleluya, que arrastra al hombre a las peores decisiones de su vida. Una naturaleza insatisfecha. No la satisface nada. Y al principio vivimos para satisfacer esa naturaleza y nunca pudimos. Que quería salir, la llevabas a ir al mall, a caminar, llegaba y te aburría. Que si son los niños, que, hey mamá, si yo tuviera un celular, estuviera contento. Tiene el celular, después está aburrido del celular, de la marca del celular, del modelo del celular, del cover del celular, del audífono del celular. Y el padre todavía no terminó ni de pagar el celular. Una naturaleza que no se compone. Que es un problema. Y no puede uno satisfacer la una y menos la de otro. Le dicen otros, ya yo no sé qué quieres que haga. He intentado todas las cosas y tú. Es que la carne, dice la Biblia, es como el Seol o como el océano. Las aguas del río van al océano y nunca dice basta. Nunca el mar dice, los ríos ya no vengan más, que estoy lleno. Nunca. Todo el tiempo, siglos tras siglos, las aguas llegando al mar y nunca el mar dice basta. La muerte dice, ya no queremos que muera más nadie.
Desde que el hombre pecó hasta la actualidad, siguen muriendo gente y el Seol no dice basta. La carne nunca dice ya estoy bien. Es insaciable. Y por eso es que el hombre empieza el camino de satisfacerla con unas cositas pequeñas. Pero que como ella es insaciable, te lleva a los peores estados. Y eso se convierte en la búsqueda de satisfacer esos pecados y deseos. Se convierten en prisiones para el hombre. Después yo quiero salir de ese hueco, de esa prisión. Y ya no puedo, aleluya. Empezó con decisiones, con una cervecita, con una fumadita, con una cosita. Pero ahora no puedo salir de ello. Empezó viendo unos videitos, pero ahora no puede dejar esa costumbre. A su nombre. ¿Quién puede meter la mano hasta donde está el hombre y sacarlo de ese hoyo? Jehová de los ejércitos por su Espíritu Santo. A su nombre. Cuando enfocamos nuestras vidas a través de nuestros deseos naturales, humanos, carnales, siempre termina siendo un caos. Tarde que temprano, o usted ya se dio cuenta, o está en el camino a darse cuenta, y si está iniciando y dice eso es mentira, a los años se va a dar cuenta. O no muchos años, hay quienes a los días ya se dan cuenta que es un caos. Y cuando la vida del hombre es un caos, nadie lo quiere. Cuando la vida del hombre es un caos, no lo quiere nadie. Solo hay alguien que tiene la puerta abierta para el hombre en caos, y es Jesucristo. La familia pierde el deseo de lidiar con alguien en caos. Otros dicen, yo no puedo ni con mis propios problemas, ahora voy a poder con los tuyos. Y más contigo que uno te habla y eres terco. Queda siendo un caos. Pero qué tremendo es que Dios es especialista en caos. Esos problemas que no quiere atender nadie, Dios está dispuesto a atenderlo. Y que basta que tú digas, Señor, aquí hay un caos, aleluya, que necesita orden. Dios estará allí para ti. ¡Vive Jehová! Y la ayuda de Dios viene al hombre a hacerlo consciente de esta naturaleza que no sabíamos. No sabíamos que decidíamos las cosas que decidíamos producto de una naturaleza pecaminosa. Pensábamos que eran gustos nuestros y nos dimos cuenta después que no. Es que eso que yo quería experimentar era un deseo que había en mi carne, aleluya, y que comienza y me llevó al despeñadero. Y la ayuda de Dios empieza cuando nos hace conscientes de que eso que estás pensando, sintiendo, no fue producto de una casualidad o de ti mismo muchas veces, sino es que es una naturaleza que hay en ti que te toca comenzar a frenar, a rechazar y a pedir ayuda para que muera. Que mientras esa naturaleza esté en ti, te vas a sentir, aunque tú vivas solo, te vas a sentir en conflicto, así sea contigo mismo. Porque esto no se trata de otras personas. Se trata de un pecado que mora en mí y que necesito que muera. Y la ayuda de Dios es el Espíritu Santo para hacerla morir. Santo, aleluya. Vive, vive, vive. Esta iglesia comenzó a caminar así en el Espíritu, haciendo morir, venciendo. De alguna forma el apóstol Pablo de entonces dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los distrajo? Porque somos personas fáciles de distraer. Cualquier cosa nos distrae.
De tal manera que hoy está en aumento el déficit de atención. Y está acrecentándose. En el tiempo de antes lo que curaba el déficit de atención era una correa que se amarraba el papá o la abuela en el brazo. Entonces no había forma de no mirarla. O una chancleta que hacían así y era voladora y efectiva. Y no había forma de escribir. Uno aprendía a escribir sin mirar, mirando el método correctivo. Y uno acá escribía y esquivaba y estaba pendiente y desarrollaba esas cualidades, ¿verdad? Pero hoy en día en esta sociedad, las distracciones, la cantidad de problemas internos no permiten que el hombre se concentre. Y usted está allí sentado escuchando a Dios, pero a veces le es difícil dejar de escuchar que tiene que lavar, que apagar la luz, que tiene que ir al cuarto, que aquí está pensando en 1.000.000 de cosas. Y vuelve y se concentra y vuelve y piensa en otra cosa y vuelve y escucha y vuelve. Y a veces somos intermitentes porque somos fáciles de distraer. Porque alguien pasa y uno mira y se distrae y vuelve y ordena su mente en lo que está haciendo. Y dijo el apóstol Pablo, parece que algo apareció y se mostró como fascinante. Se mostró, aleluya, como algo que captó la atención. Y cuando el hombre se desconcentra de Dios, se desconcentra de su obra, se desconcentra de su palabra y se distrae con otras cosas que no van a producirte mejoría, comienza a estancarse y a retroceder. Y vino ese trabajo de Dios, como el que chequea los dedos y dice, atentos, hay que volver a enfocarse. ¿Y cuál es el enfoque? La obra de cambio que Dios está haciendo en ti por su Espíritu. Y la batalla que tienes que ser consciente, que tienes con tu carne y que tienes que llevarla a morir. Porque mientras no muera, ese problema de aburrimiento no se acaba. Soy más aburrido que el aburrimiento. Porque la carne es así. Tiene comida, tiene ropa, tiene trabajo y está aburrido. Tiene la ropa así de lavar y dice que no tiene qué hacer. Los trastes están así. Son las 2:30 y no ha cocinado el almuerzo. Dice que está aburrido porque no tiene nada que hacer. Así es la carne. No ha hecho tarea y está aburrido. Así es la carne. No se contenta. Por eso es que no se satisface, iglesia. Se combate hasta que muera. Alaba su nombre. Entonces mire el mensaje de Dios a través de este apóstol para la iglesia. Y es el mismo mensaje de Dios para nosotros hoy. El apóstol Pablo menciona en esta epístola a las iglesias en Galacia, menciona 3 veces que tienen que crucificar su carne. 3 veces. Para los que conocemos la escritura, hay un principio bíblico que cuando Dios dice una cosa, la repite por segunda vez, quiere decir, o por tercera vez, que es algo firme. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluya, su nombre. ¿Qué dice la escritura? Léalo fuerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, ¿qué quiso decir? Mi ego. Ya no me muevo por mis propias decisiones, aleluya. Ahora lo que vivo en esta vida, lo vivo conforme a la fe, a la fe, a la fe en el Hijo de Dios. Alabe la gloria de Dios, alábale pueblo. Pero mire lo que dice en el capítulo 5, verso 24.
capítulo 5, verso 24. Pero los que son ¿de quién? Aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Pero los que son de Cristo, ¿qué hacen? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice el apóstol Pablo, si tú eres de Cristo, porque decimos yo soy hijo de Dios, todo el mundo dice yo soy hijo de Dios, pero aquí dice que el verdadero hijo de Dios ha crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Le ha dado muerte. Santo. Pero mire lo que dice el capítulo 6, verso 14, por tercera vez. Aleluya. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mundo de pecado me busca, no me debe encontrar. Y que yo tampoco debo volver a buscar más nunca el mundo de pecado. Que yo he sido muerto para el mundo. Que la gente me tiene que decir, ¿para qué te invitamos si ya tú no haces parte de este grupo? Ya conmigo no cuentan para el pecado, conmigo no cuentan para la sinvergüenzura, conmigo no cuentan para la maldad, conmigo no cuentan para el desorden, no cuentan conmigo para eso. Ya no cuentan conmigo para que les patrocine el pecado. Porque estoy muerto al mundo y el mundo muerto para mí. Digo, es el cimiento de Dios, pero para que esto sea real, necesito la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Para que el mundo ya ni siquiera piense y diga, vamos a ver si Ronnie nos ayuda con un par de mentiras ahí. Para que mi esposa no se entere dónde yo estaba. Yo he contado muchas veces. En uno de los trabajos que tuve, cuando era nuevo, todos mis compañeros se escondieron en una esquina. Había una señora llamando por nombre afuera. Y mi compañero, Ronnie. Y yo caminé. Dígame qué pasó. Allá afuera está la que cobra y no queremos pagar. Dile que no estamos. Ustedes saben que dile. Yo no le voy a pegar mentiras. Ve. Se los advertí. Y allá fui. Buenas tardes. Señor, yo estoy buscando. Sí. ¿Usted ve esta pared? Todos están aquí. Usted no puede entrar y ellos no quieren salir. Y no quieren pagar. O los espera hasta que sean las 5:30 que salgan. Y allá las voces. ¡Ah! Ese día dejaron de contar conmigo para la mentira. Con el varón no contamos para esto. Ese día, así tiene que sentirse un día el mundo de ti. Ya no cuento contigo. Porque así empezó el mundo. Recuerde que un momento el mundo contaba con usted y conmigo. Para la parranda, hey, tú estás metido, ya estaban inscritos sin decir yo, sin decir sí, contaban contigo. Ahora no, ya tú has crucificado tu carne y tus pasiones y el Espíritu de Dios ha iniciado una obra de transformación. Así debe ser, iglesia. A su nombre, a su nombre. Siendo nuestra vida un proyecto en construcción de Dios, que se va construyendo, que va cambiando día a día. Que Dios recibió una casa abandonada, pero que en ese terreno de tu corazón y de mi alma, aleluya, derribó esos pilares viejos y comenzó a levantar una nueva estructura para ser un nuevo hombre y una nueva mujer. A eso, ¿cómo le llama Dios? Andar en el Espíritu. Un hombre y una mujer que vive cambiando, que vive dejándose transformar por Dios, que vive muriendo cada día. Es un hombre y una mujer que vive en el Espíritu. Y que en el capítulo 5, versículo 16, para todos los que quieren vivir en este evangelio como se tiene que vivir, está este mandamiento.
No es una sugerencia. Porque hay quienes han tomado el evangelio de Jesucristo como sugerencia que si quiero las cumplo y si quiero no las cumplo. Aquí es un mandamiento, es un requerimiento. Si no lo haces así, no puedes reprocharle a Dios tus fracasos. No puedes decir que disfrutaste el evangelio si no lo cumpliste. Que si tú lo vives así, vas a experimentar el mismo resultado que ellos tuvieron de victoria y de cambio. Alaba su nombre. Gálatas 5:16 dice la escritura: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra ¿quién? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Aleluya. Y el 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no vas a vivir bajo la ley del pecado que mora en ti. ¿Cuál es el mandato de Dios? Anda en el espíritu. Vivir, caminar en este evangelio bajo el control del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el espíritu, los deseos de la carne y el deseo del espíritu son contrarios. Entonces eso quiere decir que generan una batalla y que el hombre muchas veces siente luchas, porque por dentro siente ganas de orar, pero por fuera tiene pereza de orar. Y que por dentro dice quiero cambiar y por fuera esa carne está pesada. Y que se acuesta diciendo, sabe, mañana yo voy a buscar a Dios. Y que cuando se levanta, le duele hasta la hebra de cabello. Y que así comienza, sabe, yo tengo que dejar todo esto. Y usted piensa y medita, es verdad, tengo que dejar esto. Y ahí usted está pensando, ahí usted está, pero eso que decide, cuando el Espíritu de Dios te habla, cuando la palabra fluye, impacta tu vida, eso que decide, tu carne se opondrá a eso. De tal manera que la primera gran batalla se genera dentro de nosotros mismos. Una batalla contra nuestros propios deseos, de nuestra carne y contra la voluntad de Dios que viene por su Espíritu Santo. Pero dice que ninguno de los dos, y es donde quedo yo en este asunto. Léalo una vez más. En el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿La carne quiere que hagas lo que tú quieras? No. ¿El espíritu quiere que hagas lo que tú quieras? Tampoco. Entonces, ¿dónde queda mi vida? En la cruz. Y ese es el dilema del hombre. Desde que nosotros llegamos a cierta edad, queremos hacer lo que queremos. Pero darle rienda suelta a tu voluntad es peligroso. Somos a veces un carro sin freno. Nos detienen los choques, los impactos. Y Dios lo sabe. Y Dios dice, te regalé ese carro, pero es mejor que yo lo maneje por ti. Te regalé esa vida, pero es mejor que me la entregues. Porque cuando estás al volante eres peligroso. Cuando llevas el timón de ese barco, a veces te metes en unas tempestades. Déjame que yo sí sé pilotear. Yo sé lo que ha de venir. Yo sé cómo llevarte a puerto seguro. Entrégame el control. Santo. Alaba la gloria de Dios. La carne quiere el control para desbaratar el barco. Y Dios quiere el control para salvar el barco. ¿Y quién soy yo, pastor? Entonces, el pasajero del barco. ¿A dónde quieres dejar que te lleven? Es un asunto. Es mejor que lo pilote el Señor. Que hoy tú digas, Señor, mi vida, mi matrimonio,
mi familia, dirígela, porque tú no te equivocas. Santo, aleluya. Alaba su nombre. Entonces viene el mandato, anda en el Espíritu, vive cambiando. Eso es lo que significa, en primer lugar, vivir en el Espíritu, es vivir bajo el control de Dios. Es vivir bajo los cambios que Dios va haciendo en mi vida. Todos los días hay un cambio nuevo. Dos, amén. Vívalo, experiméntelo, créalo. Y usted va a disfrutar esos cambios todos los días para la gloria de Dios. La vida en el Espíritu, aleluya, es una vida donde Dios comienza a cambiar desde adentro, desde tu carácter. La carne distorsiona el carácter. Los deseos carnales pecaminosos distorsionan el carácter. Por eso en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, el Señor describe en su palabra cómo es el carácter de alguien que le ha entregado su vida a Dios y que vive por el Espíritu Santo. Y dice en el verso 22 del capítulo 5, más el fruto, el resultado del Espíritu es, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay carne que pueda. Santo. El Espíritu de Dios cambia el carácter del hombre y lo cambia en amor. ¿Por qué? Mire, amado hermano, aleluya. El amor contrarresta una obra de la carne, que es el odio y el aborrecimiento. El amor que viene por el Espíritu va a contrarrestar eso, porque yo soy fácil para odiar. A mí me hacen algo y yo me resiento por muchos años. A veces decimos, yo perdono pero no olvido. Y nos marcamos y remarcamos. Y si no nos los vuelven a hacer, por lo menos nosotros mismos nos encargamos de recordarlo. Para que no se nos olvide, no vayamos a hacer el bien a esa persona. Santo, tenemos un carácter resentido que aborrece con facilidad. Usted sabe qué se hace en el odio. Se aprende a detestar a la gente. Se detesta. No soporto estar ni siquiera en el lugar donde él está. No soporto ni mirarlo, ni mirarla. Santo. Aleluya. Y eso se patrocina por redes y la gente, aleluya, comienza a reírse de eso porque hay una persona diciendo, mirando a la persona que odio y es el esposo. Y es la esposa. Porque esa es la vida en la carne. Ese es el carácter carnal. Pero el carácter que viene por el Espíritu es el carácter que nos ayuda a lidiar, a tolerar, a soportar y amar a aquella persona. Santo. La obra por el Espíritu es amor, es gozo. De tal manera que el Espíritu de Dios nos ayuda a que ese carácter que tenemos, que es un carácter lleno de aburrimiento, lleno de amargura, lleno de disgustos, ese carácter que nosotros tenemos, aleluya, que es de nuestra carne, poder contrarrestarlo con el gozo. Que las cosas a nosotros no nos vivan generando tristeza, que aprendamos a ver en los procesos de Dios el disfrute por las victorias y la esperanza que siempre hay en Dios. Que no vivamos siempre tristes por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Que aprendamos que en todo lo que pasa a nuestro alrededor siempre hay un Dios que sale al frente, aleluya, en medio de las tempestades a traer bonanza. Que cuando el carácter del hombre es transformado por el gozo del Espíritu, la gente no entiende cómo tú y yo, teniendo los mismos problemas que otros, seguimos con paz, seguimos con gozo, seguimos buscando a Dios con la misma felicidad. La obra del Espíritu es paz, porque contrarresta el carácter conflictivo de nuestra carne. La carne no necesita mucho para pelear. Basta que la miren mal. Basta.
o que usted cree que lo están mirando. Porque hay gente que pelea porque cree que lo están mirando. El otro está mirando así. Dice, ¿qué me mira? ¿Qué me... Disculpe, estaba ido. Pero basta que crea que me mire. Y la carne es conflictiva. Todo lo vuelve un problema. Todo. Así que imagínense 4 personas en una casa carnales. Eso es un ring de bolseo donde nunca suena la campana. Nunca termina. En la carne todo el mundo amanece y duerme con los guantes puestos. En la carne es un conflicto todo. Tener plata es conflicto, no tener conflicto, tener hambre es conflicto y quedar lleno es conflicto. Todo es un problema. Pero por eso el Espíritu viene a traer paz para contrarrestar la vida conflictiva de nuestra carne. Amor, gozo, paz, paciencia. El Espíritu viene a transformar el carácter para hacernos hombres y mujeres pacientes, para contrarrestar nuestras ansiedades y desesperaciones. Porque nosotros queremos cosas, pero la queremos ya. Y si no es ya, que no lo hagan. Y si no lo hacen, hay problemas. Así es nuestro carácter en el mundo. Por eso es que se desiste. Ya no se desarrollan planes a largo plazo. Ya no se hacen planes a largo plazo, producto de la impaciencia y la desesperación, porque no los sostenemos. Los procesos de la vida han ido acortándose. Todo lo que uno tenía, las personas anteriormente tenían que estudiar, ya dicen, no, ya la gente no está pensando en estudiar tantos años, hay que acortar la escuela, hay que acortar la universidad, hay que acortar las cosas, porque ya ahora el carácter impaciente, impulsivo, no lo deja, y el Espíritu de Dios cambia el carácter nuestro para que no seamos gente llena de ansiedad, de impulso, sino con paciencia, hasta esperar el cumplimiento de las promesas y del tiempo de Dios para las cosas. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso. ¿Dónde? En su tiempo. Alaba la gloria de su nombre. La obra del Espíritu llamada benignidad contrarresta la inclemencia. Porque en la carne somos gente inclemente. No tenemos compasión de nadie. Cuando uno está en la carne puede ver a otro llorar y uno pisa por encima y le dice, te lo buscaste. Si a uno no le da dolor. Pero el Espíritu de Dios hace una obra en ese carácter duro, seco, para que uno pueda sentir compasión y misericordia. La obra del Espíritu llamada bondad contrarresta la maldad y la perversidad de nosotros, para que no seamos egoístas. La obra del Espíritu llamada fe contrarresta la infidelidad, contrarresta la obra de la carne llamada deslealtad, conspiración, deserción, traición. Porque en esta carne somos traicioneros. Somos infieles. Desde lo más sencillo, a las 8 estoy, a las 9 llegamos. Desde lo práctico. Por eso es que hoy no se piensa, muchos no piensan en el matrimonio, porque tienen miedo de su propia carne, que es traicionera. Que dicen, un día me voy a fastidiar, después ¿cómo hago si me caso? Mejor ese novio, marinovios, y así no hay problema. Si nos dejamos y ya. Por eso es que hoy se piensa en los compromisos. Pero la obra del Espíritu es hacernos hombres y mujeres fieles, capaces de sostener un compromiso a pesar de las situaciones que vengan. Santo, aleluya, alábale. La obra del Espíritu llamada mansedumbre contrarresta la vida iracunda. Somos gente que explotamos por si sí, por si no y por si acaso. Así explotamos. Somos iracundos. Nos enojamos. Cualquier cosa nos enoja. Nos disgusta. Esa es nuestra carne. Pero el Espíritu viene a darnos mansedumbre.
para frenar esos impulsos de rabia. Santo. Y por último dice en la lista, templanza. Como esta carne no tiene freno, el Espíritu Santo le pone freno al hombre. No solamente te enseña lo que puedes hacer, sino también lo que no debes hacer. No solamente te va a impulsar a hacer cosas, sino también se te va a oponer a cosas que no te convienen, que no son de Dios, que no le agradan al Padre. Aleluya. Y contrarresta esa vida de impulsos y desenfreno con la templanza de su espíritu. Para que ya no sigamos viviendo como gente excesiva. Porque la carne siempre es excesiva. Recuérdelo. La fiesta, ¿qué hora se acaba? A las 12. Y a las 12, hombre, a la 1. Y a la 1, a las 2. Que siga, 6 de la mañana, que siga. Que por nosotros estuviéramos todavía brincando. Por esta carne. Pero como ella es enemiga de Dios, ¿a qué hora se acaba el culto, hermano? Nos invitan y lo que pensamos es el final. ¿A qué hora empieza? Y como a qué hora más o menos termina. Porque para Dios no quiere excesos, aleluya. Es para el pecado, para el mundo es excesiva. Por eso el Señor nos da templanza. Alábale, alábale, alábale. Alaba la gloria de Dios. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Cómo se contrarresta esta vida carnal con la vida en el Espíritu? Un nuevo estilo de vida. ¿Y cuáles son las características de esta vida? Una vida de cambio, de transformación. Una vida con un carácter nuevo. Pero en Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dice otras características de la vida en el Espíritu. Que muchos creyentes se nos olvida cuál es la verdadera vida en el Espíritu. Que no es solo las manifestaciones, los toques de Dios, sino es las obras de Dios. Isaías 11:2 nos dice cuáles son las obras del Espíritu Santo también. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y reposará sobre él. ¿Quién? El Espíritu de Jehová. ¿Y qué trae? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, una vida en el Espíritu es la vida de un hombre y una mujer que vive con sabiduría. Porque la carne es insensata. En la naturaleza, en la carne, yo no pienso lo que hago. Yo hago locuras. En la carne, yo vivo mi vida loca. En el Espíritu, la vivimos con sabiduría. No podemos decir que somos hombres espirituales sin tener sabiduría de Dios. Aquí dice sabiduría, inteligencia. La vida en el Espíritu es una vida con inteligencia, entendiendo lo que se quiere, lo que no se quiere y viviendo de la manera correcta ello. Aquí no nos lavan el cerebro, nos lavan el alma, la sangre de Cristo. Aquí hay inteligencia y ya no hago lo que hago. Porque ahora por la inteligencia que Dios me ha dado, sé que eso es destructivo para mí. Pero con todo el respeto, la vida de la carne es una vida en brutalidad. Uno mismo se mira al espejo y se dice, yo sí soy bruto. Porque la carne, ella no razona. La boca va adelante y después que usted piensa, yo no sé para qué hablé. Así va. Usted está pasando por ahí un problema ajeno y usted queda metido y tirando, enredado en ese problema. Y usted dice, pero ese no era mi problema. Qué brutalidad la mía. Pero es que la carne es así. La vida en el Espíritu es una vida de inteligencia. ¿Qué más? Espíritu de consejo. La vida en el Espíritu es una vida donde somos aconsejados para todo y en todo por Dios. En la vida de la carne no se escuchan consejos. El carnal no oye consejos. Puede tener 400 consejeros y no le hace caso a nadie. Y esa es la batalla. Pero tú no es.
Decían antes, lo que entra por aquí se te sale. No, ya ahora ni entra. Antes entraba y a veces se salía. Ahora el problema es que no entra. No escucha. La carne es sorda. A la carne le dicen, te vas a caer, te vas a caer. Y a la gente está con la mano en la cabeza y la carne dice, yo. ¡Batán! No escucha. La vida del Espíritu es una vida donde siempre hay consejos nutritivos para ti del Dios de gloria. ¿Cómo es la vida en el Espíritu? Es una vida de conocimiento. No puedo decir que vivo en el Espíritu si no adquiero conocimiento de Dios. Antes educaba de cualquier forma, llevaba mi matrimonio de cualquier manera, servía a Dios de cualquier forma, pero como vivo en el Espíritu, recibo conocimiento para hacer las cosas de la manera correcta. En el mundo un esposo no está buscando aprender cómo tratar a una mujer. No, y si no te acomodas te dejo. En Cristo, en el Espíritu, Dios nos enseña cómo se trata a una mujer y a la mujer cómo se trata un varón. Eso se llama conocimiento. En la carne, dice el esposo, yo no sé por qué tú siempre andas amargada. En el espíritu, entiende el esposo que ella tiene hormonas. Que en el mes tiene ciertos ciclos. Y que cuando la ve así dice, está en su proceso. Eso es en el espíritu. En la carne no. En la carne siempre la carne dice, yo no entiendo. Porque cuando no hay conocimiento no se entienden las cosas. Para entender hay que conocer. En la carne todos los padres, nunca un padre entiende al hijo. En la vida del espíritu sí se entiende. Yo entiendo que lo que estás haciendo es producto de esto. Estás teniendo batallas, complejos, conflictos. Lo entiende. Porque en el espíritu, iglesia, siempre hay conocimiento. ¿Qué más hay en la vida del espíritu? Hay temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? Respeto a Dios. Nadie puede decir que vive en el espíritu sin respetar y ser reverente a Dios, su palabra, su presencia y todo lo que Dios imparte. ¿Qué es el temor de Dios? No pecar. La forma de respetar a alguien es no fallar. Muchos, hablando en un lenguaje o de una manera cotidiana, a muchos les llegan muchas veces invitaciones a cosas que no son buenas. Pero dicen muchas personas, uno les escucha decir, yo he escuchado a muchas personas decir, por la memoria de mi mamá, yo no lo hago. Dando a entender, ya no está aquí, o puede ser que esté en vida y está en otro lugar, pero por el respeto que le tengo, yo no lo hago. Porque si supiera mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuela, tiro por la borda todo lo que me han enseñado. Bueno, el cristiano vive así con Dios. Aunque otros no lo ven y aunque otros no lo sientan, cuando el pecado toca la puerta, por respeto a Dios, yo se la cierro. Ni lo considero. Esa es una vida en el espíritu. Una vida en el espíritu, aleluya. Es una vida con talentos y capacidades. Una de las cosas que Dios hace a través de su espíritu en una persona es convertirlo en alguien hábil. Nosotros muchas veces en la vida sentimos que no tenemos habilidades, que nacimos como sin arte, sin propósito. En Dios todo el mundo tiene propósito. En Dios todo el mundo puede hacer algo. En Dios todo el mundo tiene un talento para algo. Alaba la gloria de Dios. Vamos a verlo. Éxodo 31:3. La vida en el espíritu es una vida de habilidades, capacidades, talentos. Éxodo 31:3. A su nombre. A su nombre.
Y mire lo que dice Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, que es conocimiento, y en qué más, y en toda arte. Cuando un hombre o una mujer se meten a vivir bajo el control del Espíritu, se vuelven industriosos, habilidosos, capaces. La vida del Espíritu no es incapaz, es llena de capacidad. Alaba la gloria de Dios, mi hermano. Recibe esa capacidad de Dios. Recíbelo, levanta tus manos y dile: amén, Señor, yo la recibo. Esa vida del Espíritu, esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esas capacidades que tú das. Aleluya. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, estamos terminando. Juan 14. Vive Dios. ¿Cómo es la vida en el Espíritu? Vive el Rey en el Espíritu Santo. Juan 14:26. A su nombre. A su nombre. Juan 14:26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará. La vida en el Espíritu es una vida de aprendizaje. El Espíritu de Dios te va a enseñar en todas las cosas. Que yo no sé cómo llevar mi hogar, pastor, Dios te va a enseñar. Y yo no sé cómo responder en esto, Dios te va a enseñar. Es que cómo hago con esta situación, el trabajo está complicada, Dios te va a enseñar. No sé cómo salir adelante, Dios te va a enseñar. La vida en el Espíritu está llena de enseñanzas del cielo. Hechos 16 y terminamos. ¿Cómo contrarresto la carnalidad? Con la vida en el Espíritu. Hechos 16, del verso 7. Gloria a Dios. Amén. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire lo que dice el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una vida en el Espíritu es una vida de guía. El Espíritu Santo de Dios guía a los hombres. Pero no tan solo los guía en lo que tienen que hacer, también los guía en lo que no tienen que hacer. Porque muchas personas dicen: el Espíritu me está guiando. Y cuando usted ve lo que está haciendo es algo que no deben hacer. Y la guía perfecta de Dios incluye las dos cosas: lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y muchas veces el Espíritu de Dios también te va a impedir hablar. Y el Espíritu de Dios te va a poner un cierre, un tapón aquí en la boca. Porque eso que vas a decir no lo debes de decir. No es el tiempo de hablar. Y muchas veces vas a querer actuar y el Espíritu Santo no te lo va a permitir. Si tú te dejas guiar, llevar y vives en el Espíritu, Él va a impedir que cometas muchos errores que me salían naturales, pero que ahora Él me guarda aún de equivocarme. Hermanos, la mayor bendición del hombre es vivir bajo el poder y dominio del Espíritu Santo. Colócate sobre tus pies. Vamos a orar.